Muy buenas tardes, muy buenas noches, contento de poder nuevamente estar con ustedes, enfocándonos en los distintos temas que abarcamos cada vez que nos reencontramos y contento de saber que usted está allí escuchándonos. Y estamos enterados que nos escucha porque cuando termina el programa recibimos los mensajes, usted cuando nos cruza por la calle nos está contando que la temática que estamos usando le es agradable. La vez pasada mi compañera estuvo hablando del tema de la zafra, del tema de los problemas que habían y bueno, a través de los ingenios, y la gente también nos contaba que estaban prendidas, dándonos las gracias por habernos expresado, porque hay silencios, y hay muchos silencios en las provincias, y especialmente en Tucumán, que nosotros los abordamos. No queremos silencio, queremos contarle todo. Por eso es que transitamos este puente de amistad que hemos creado entre usted y nosotros. Y como siempre, le estoy dando la bienvenida a quienes me secundan, a mis compañeros. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, buenas noches a la audiencia. Aquí estamos haciéndonos oír. Arrancamos con este programa que viene muy cargado, fue una semana muy movida y bueno, aquí estamos listos para darles a ustedes todas las novedades que traemos. Bueno, y también tenemos la visita de alguien que nos va contando la historia de Malvinas, que nunca puede dejar de ser contada, especialmente por aquellos quien la vivimos. Daniel Benítez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a la audiencia. Hoy mi temática va a ser, yo siempre recuerdo el día 14 de junio de 1982, día de la máxima resistencia en Malvinas debido a mis muertos, pero hoy mi tema va a ser el 1 de mayo. Ahí vamos a ver las acciones de algunos otros soldados, como ser el conscripto Torrente de la provincia del Chaco, que pasó el 1 de mayo con el primer muerto en el día de la defensa de nuestras Islas Malvinas. Bueno, vaya si es un tema de nunca olvidar, porque Malvinas está en nuestro corazón. Permítame por breve momento entonces comenzar con el diario del día. Y el diario del día yo podría titularlo, un largo camino a casa. ¿Y por qué un largo camino a casa? Porque en este país las cosas suceden así. Porque en este país las cosas son de a poquito, porque en este país se acercan o se alejan los hechos, y porque en este país hemos vivido circunstancias terribles y que solamente a cuentagotas va llegando las respuestas. ¿A qué me refiero? El día jueves tuvimos una vivencia tremenda. El día jueves estuvo el jefe del Estado Mayor General del Ejército en Verdina. Verdina es un pueblo, es un lugar de casas hermosas, de gente tranquila, que tiene como orgullo recordar que lleva el nombre de un héroe de guerra. Déjeme contarle para usted que tiene 18 años, 19, y puede que no sepa de qué estamos hablando. Verdina era un oficial de ejército que transitaba por los montes tucumanos. Era un oficial de ejército que, yendo con su fracción, recibió la emboscada artera de la guerrilla en Tucumán. Él era un joven de 22 años, lleno de principios, un joven que gustaba de su patria, que amaba su patria, que sentía que su patria estaba siendo atacada, que de hecho era así. A vos que tenés de 18 años, 19, 20, 21, voy a contarte la verdadera historia. La verdadera historia trata de un ejército que vino en busca de salvar esta nación. Voy a contarte la verdadera historia. Trata de un ejército que en un tiempo de democracia, lo vuelvo a decir, que en un tiempo de democracia recibió la orden de salvar la república. Una república agobiada, una república llena de cosas que no
no deberían haber sucedido. Les pido por favor que después hagan los ingresos que corresponde. Por favor, estamos saliendo al aire. Entonces, ocurren algunas cosas que son parte de la historia. La historia misma está llena de estos actos que, producto de la orden de un gobierno democrático, hizo de que nuestro ejército tuviese que reaccionar. A ver, para que aquellos que están en los 20, 21 años, que todavía no entienden cómo sucedió esta cosa. La Argentina comenzó en una ebullición propia de lo que está aconteciendo en este tiempo, con hechos parecidos a lo de este tiempo, con situaciones que se mueven conforme a este tiempo. No es casual lo que está sucediendo. Estos cachetazos a la democracia las comenzó a recibir un gobierno democrático, un gobierno que se levantaba y caía y que se esforzaba en permanecer derecho aún con todas estas ebulliciones. Y llegó un momento que fue imposible. Comenzaron ataques a ciudadanos, comenzaron a tomar escuelas, comenzaron a atacar regimientos, comenzaron a secuestrar personas. Porque esto lo tenemos que contar, lo tenemos que decir. Estas cosas sucedieron. Esta cosa no es un cuento. A ver, para vos joven que me estás escuchando, todas estas cosas sucedieron en nuestro país. Y como sucedieron en nuestro país, es nuestra obligación contarte la historia completa. Este joven de 22 años llamado Verdina, su apellido era Verdina, era un subteniente. Estaba con la misión de recorrer esos montes tucumanos, porque allí en medio de esos montes tucumanos ya la guerrilla había tomado lugar. Y estaba desafiando a la ciudadanía. Y le estaba diciendo a esa misma ciudadanía que iba a ser de esta provincia una provincia liberada con otro nombre y que comenzarían a llegar del extranjero otras personas para que esta provincia fuera el peñón, el ejemplo de lo que iba a ser la guerrilla. Y nuestro ejército, con la orden de la presidenta de la Nación por aquel entonces, la señora de Perón, ordenó que se los expulsara. ¿Sabe cuál es la expresión correcta que aún los políticos de este tiempo la discuten y que estaba firmada por los mismos políticos, Cafiero y demás? Eliminar. Esa era la orden. Eliminar. Eliminación total. A ver, ¿cómo se entiende esta expresión? Algunos que gustan de la palabra, algunos que saben ubicar las oraciones, dicen que lo que dice no quiere decir lo que dice, pero fue claro, había que expulsar, usando la fuerza de nuestros montes a esa guerrilla que bajaba a la ciudad, que tomaba prisioneros, que desfilaba, por ejemplo, en Acheral. La compañía de Monte Rosa Jiménez desfilaba y hacía que toda la gente salgan. Todos los policías allí colgados en las comisarías. Era caos. Es lo mismo que intentan hacer en este tiempo. Y ese caos necesitaba ser aplacado. Y para eso existe el orden. Para eso existe la justicia. Para eso existe un orden constitucional que ordenó que las Fuerzas Armadas tuvieran que salir. Perdóname, Alfredo, fabulosa tu nota, pero yo te quiero preguntar, ¿la patria estaba en peligro? La patria estaba en peligro. La nación estaba en peligro. La ciudadanía que forma parte de la patria estaba en peligro. La gente estaba en peligro. Una bomba cada 20 minutos, 30 minutos. Inocentes caían. Así se movía este país, como está sucediendo ahora con lo que ocurrió en Misiones, con lo que está ocurriendo cuando alguien quiere viajar y le toman el lugar, cuando usted va por la ruta y ahora lo detienen.
todo este caos ya lo vivimos. Y ese subteniente, ese oficial, 22 años, estaba recorriendo ese monte que donde la guerrilla ya había sido fortalecida, porque ya llevaban ataques hacia ciudadanos comunes, a ciudadanos que no tenían nada que ver con un uniforme, y ellos estaban envalentonados. Y llegó el ejército, y este subteniente fue emboscado. Si para alguno esta descripción de emboscado le suena rara, déjeme decirle que es parecido a sorprendido. Fue encontrado en la mitad del camino y fue atacado. Ese subteniente, no solamente antes de caer ya estaba muerto, pero también ya tenía detrás de él al soldado Maldonado corriendo en su defensa. Era un soldado, era un joven que estaba sirviendo a la patria, que también tenía 22 años, que también tenía todos los derechos que tiene cualquier ciudadano, y también tenía ese amor a la patria, y corrió en defensa de su superior, y no pudo menos que caer bajo las balas arteras de este enemigo que siempre está escondido. Y allí siguió el combate. Fue terrible lo que aconteció. Y después vinieron los otros, sargento Wilfredo Méndez, y después vinieron los otros, y eran emboscados, y eran muertos. La patria estaba reclamando una reacción. La patria estaba reclamando que sus Fuerzas Armadas tomasen el control. Y sus Fuerzas Armadas reaccionaron. Sus Fuerzas Armadas ingresaron al lugar. Sus Fuerzas Armadas tomaron ese lugar. Fueron combates duros. Solo que la historia lo cuenta con un solo ojo. Solo que la historia puede contar solamente las cosas que suelen decir estos que hoy ocupan cargos como jueces, periodistas, y están encumbrados en algunos lugares. No han escuchado a un simple sargento cuando miraba a sus soldados caer muertos. No les interesó. No les interesó escuchar de ese soldado que quedaba allí en medio del monte, y esa madre venía a preguntar ¿por qué razón? No les interesó. Había que contar una historia, y la historia era esa, que eran los muchachos soñadores de ese tiempo que querían liberar a una nación. Y esto fue corriendo entre la gente, y esto fue corriendo en lo general, y la ciudadanía se fue enterando conforme a cómo le contaron. Pero hay otra historia, una historia llena de héroes, una historia de hombres que ofrendaron su vida. Hay otra historia, una historia de valientes que en el campo de combate dejaron lo mejor, lo que Dios le había dado para que cuiden, que es su vida, y lo hicieron con honor. Por eso digo largo camino a casa, porque después de 44 años el ejército vuelve a recordar a aquellos héroes. Y no digo que haya habido desidia, digo que hubo gente que no tuvo los pantalones largos para decirle a la historia, aquí están nuestros muertos. Digo, no es que el ejército se haya olvidado, sino que tuvo jefes con pantalones cortos, que no tuvieron el honor para pararse y decirle a un gobierno democrático en buena forma, a nuestros héroes hay que recordar. Yo no me quise acercar donde estaban las madres. Aparte, Alfredo, te quiero decir que fue un momento muy profundo, muy emotivo, quebraba el alma cuando uno veía los rostros de los familiares, las mamás, las hermanas, los hermanos, de los caídos en esta lucha contra la guerrilla. El jefe del Estado Mayor del Ejército vino personalmente a entregar el presente a esta familia, y ver la congoja contenida a lo largo de tantos años de ellos por haber sido ignorados tanto tiempo,
partió el alma a cualquiera que lo pudo haber visto. Yo te digo que vi hombres llorar. Por eso digo que es un largo camino a casa. Después de 44 años se acordaron que todavía esas madres estaban esperando no el reconocimiento, pero sí el recuerdo, el abrazo cariñoso, la mirada de su ejército, una mano extendida. Vi hombres llorar, porque él no era para menos. Fue doloroso lo que aconteció en nuestro país. Fue doloroso ver cómo el tiempo había aplastado aún las emociones retenidas. Pero allí no pudieron detenerla. Vi a esas madres que se abrazaban a ese jefe de Estado Mayor que le traía este presente, que le traía la palabra recuerdo, que le traía esta expresión, su ejército presente. Allí también estuvieron nuestros excombatientes. Allí estuvieron los excombatientes de Malvinas. Se hizo presente el Centro de Excombatientes Verdadero Veterano de Malvinas. Estuvieron también aquellos que habían combatido en los años 75. Fue un desfile maravilloso y por eso no puedo menos decir que el regreso a casa, aunque fue triste, nos trajo un poco de tranquilidad. Así es. ¿Querías agregar algo, sí, Daniel? Así como vino el jefe de Estado Mayor del Ejército después de tantos años, ese pueblo es pueblo gracias al ejército, porque ellos fueron liberados por el ejército. Y así cuenta la historia, por ejemplo, el señor Díaz, la señora Rosa, que si ellos no colaboraban con la guerrilla le mataban los animales o le mataban los hijos. Y gracias a ellos, a que el ejército vino, liberó la zona, ellos son pueblo y cada uno tiene su casa. Muchos agradecidos al general Bussi, a toda la ayuda que le dio, el apoyo que le dio, la salvación que dio tanto a las enfermeras que colaboraban, los cocineros que atendían ahí en esa zona. Somos hombres de memoria corta, ¿no? Sí, sí. Pero esa zona, tanto los soldados muertos en combate son unos verdaderos héroes, pero el pueblo también, aquellos que han colaborado y reconocen hoy toda la ayuda que recibió por parte del ejército. Es más o menos lo que nos pasó a los veteranos de guerra. A los veteranos de guerra de Malvinas, de alguna manera, nos cortaron el camino. De alguna manera nos quisieron poner allí en el manto del olvido. De alguna forma, nos quisieron guardar, invisibilizar. Eso tiene un motivo, Alfredo. El presidente Alfonsín tomó como asesor a un francés llamado Alain Duprier. Él aconsejó al presidente Alfonsín, quítele la bandera de la guerra Malvina y con eso lo va a aplacar y lo va a pagar, dijo. Y por eso nunca durante esos gobiernos no le dieron bolilla ni lugar a los veteranos de guerra. Y esa persona después, Alain Duprier, fue declarada persona no grata para el país como asesor del presidente Alfonsín. Claro, lo que pasa es que, bueno, el populacho gusta de que le hablen del Che, que le hablen de La Habana, el populacho le gusta que le hablen de las cosas que ni siquiera conoce. Hoy tenemos a la hija del Che en Córdoba, que también está iniciando un movimiento allá en este momento, y obviamente están todos los cordobeses en alerta por esta situación que ya está publicada, que ya lo está haciendo. Sí, pero bueno, estas son las cosas que atraviesan nuestro país, son las cosas que no se entienden, son las cosas que necesitamos mejorar, son las cosas que están allí presentes y que necesitamos de alguna manera volver a los cauces normales. Alguien me decía, y no es que yo quiera ser partidario que vuelvan los militares, que se entienda, pero alguien me decía, en ese tiempo había tranquilidad, en ese tiempo no estaba la patota en la calle, en ese tiempo no vivíamos enrejados, era un tiempo de tranquilidad.
aunque la patota nos quiera hacer creer que eran tiempos de inseguridad, donde la gente desaparecía y donde ocurrían un montón de cosas. Hay que escuchar la historia, por eso vos que sos joven, que estás mirando la historia ahora, que no te vendan pescado podrido. Ocurrieron hechos tremendos en nuestro país que merecieron indudablemente una reacción de parte de nuestras Fuerzas Armadas. Así es. Y así, Alfredo, hoy, por ejemplo, 6 de septiembre de 1973, se conmemora una fecha más del copamiento del Comando de Sanidad del Ejército, que queda en la calle de Combate de Los Pozos, en Buenos Aires, cerca de Constitución y Caseros. Antes de llegar a la cárcel de Caseros está el Comando de Sanidad, donde murió un teniente coronel también. Y sí, pero esas son las cosas que te la ponen con letra chiquita, ¿no? Porque pareciera que la historia solamente camina por el lado de aquellos que levantaron las armas con el cabello largo, con la expresión del Che en el pecho y matando gente inocente. Lo demás no sirvió para nada. La historia debe de alguna forma, no digo volver a reinscribirse, pero sí ser revisada. Este pueblo no puede perder la memoria. Este pueblo tiene que tener memoria, Alfredo. Claro, sin memoria es imposible volver a construir. Sin memoria es imposible establecer los edificios que necesita esta nación, a saber educación, a saber justicia, a saber un trato diferente entre nosotros. Todo eso se logra cuando tenemos un buen cimiento. Así es, y aparte no tenemos que olvidar que hay gente que hoy está muy dispuesta a destruir toda esta base que representa un país, la bandera, el escudo, el idioma. Nuestro idioma con una letra E no va. Nosotros nacemos hombres y mujeres. Toda esta desvirtuación que están haciendo surge desde ahí, surge desde la distracción para que ellos puedan hacer sus trabajos tranquilos. Bueno, está en nosotros poder levantar las voces. Está en nosotros de hablar a los corazones, está en nosotros de llamar la atención, está en nosotros de decir, bueno, es necesario que conozcan la verdadera historia, porque tenemos los protagonistas, porque tenemos los actores, porque tenemos aquí caminando entre los vivientes aquellos que fueron parte de esa gesta, porque aún todavía están de pie aquellos que sufrieron tremendo aprobio y lo siguen sufriendo. Tanto los que combatieron en el 75 como nuestros veteranos de Malvinas. No puede ser que un veterano de Malvinas a este tiempo siga peleando por sus derechos, cuando ya debería haber sido derechos constituidos, cuando ya se tendrían que tener sobre la mesa una sociedad que le esté brindando lo mínimo. Un espacio. Un espacio. Y le digo, cada espacio que los veteranos de guerra consiguieron no fue por la parte política, fue por lucha. De la misma manera, el Grupo Independencia que estuvo en el Operativo Independencia, todos ellos, no bajen los brazos, hay gente que los apoya, el veterano también, ayer estaban todos dispuestos en este desfile, coronarlo al desfile, con apoyo a estos héroes, verdaderos héroes olvidados después de 44 años. Yo me emocioné. Yo estuve allí al final, no quería escuchar ni ver los sollozos, miraba hacia arriba, estaba tratando de poner mi mente en blanco, porque fui partícipe de esta lucha. Claro, sí. Yo entendí lo que pasó, a mí no me la contaron. Vos pertenecías. Claro, yo tengo sentido de pertenencia en todo esto. Y cuando veo las mentiras, y veo la edificación de palabras, y veo cómo construyen cosas que son falsas, no puedo menos que sentir esa gana de salir y gritar, ¿no? Esto es mentira, esto no es verdad, no ha sucedido así, estos no son los hechos verdaderos. Y con nosotros estuvieron desfilando los muchachos del año 73, 74, 75... Vinieron gente de Jujuy, de Salta, que habían venido a dar su apoyo con su regimiento de ejército ahí en el monte de esa zona. Y bueno, todos esos pueblos llevan
el nombre de un héroe de ese tiempo, como ser el teniente Verdina, el soldado Maldonado, el sargento Moya, o sea, gracias a esas muertes, digamos, esos pueblos fueron salvados. Que en ese momento no eran pueblos, pero había una o dos casas, una parcero, un cañero, que vivían ahí, entonces tenían ellos la obligación de contribuir, o si no le mataban los hijos, le mataban los animales. Entonces, bueno, gracias al ejército ahora son pueblos. A todos estos tucumanos, estos ciudadanos de esta localidad, yo les quiero mandar un saludo enorme a Rosa Díaz, a Gaspar Díaz, porque ellos estuvieron metidos, atrapados entre los dos fuegos, apoyaron al ejército, le dieron su cobijo, don Díaz le dio su cama para que el soldado descanse, lo conoció al teniente Verdina, nos contó la historia de cómo fue esa tarde que sufrió la emboscada. Fue una historia tremenda y me interesa mucho que la gente sepa que hay un pueblo que quiere muchísimo, que lo recibió con los brazos abiertos ayer al ejército, que me emocionó ver la gente que esperaba el saludo del jefe del ejército, fue muy emocionante y bueno, por eso desde acá les mando un cariño enorme a todos ellos y un agradecimiento a estos héroes. Fue tremendo, pudimos conversar con la gente del lugar, sentimos que había en ellos latente el aprecio a sus Fuerzas Armadas. Es totalmente distinto a lo que dice el populacho, Es totalmente distinto a lo que dicen esos que aparecen encapuchados y con palos en la mano. Ocultos. Es totalmente distinto a lo que dice el comprado que agarra un micrófono y uno se da cuenta que está diciendo lo que dice sin haber entendido nada, sin haber vivido nada y solamente leyendo un simple papel. Hace unos días me expresaba diciendo: para aquellos que han combatido y para aquellos que han estado en los hechos, sentir que alguien usa el micrófono leyendo un papel, hablando de un tema que jamás lo vivió y diciendo cosas que no las entiende completamente, nos es gravoso. Necesitamos que Malvinas y necesitamos que los hechos de los 70 sean contados por los verdaderos protagonistas. Por eso ayer me alegré cuando el micrófono le ponían al presidente de nuestro centro para que cuente que la vivencia, qué sentía de estar allí. Me alegré cuando vi a mis compañeros posar ahí adelante y allí se mezclaron dos generaciones también, ¿no? Estaban los que habían combatido en el monte tucumano y los que habían combatido en Malvinas. Sí, fue tremendo. Fue tremendo, estaban dos generaciones que entendieron lo que es luchar por su nación. Y los actuales, los modernos, los que estaban ahora también desfilando, las mujeres que ahora forman parte de los cuadros de la fuerza, fue algo muy emocionante. Y el pueblo de Verdina, así también como sus delegados, supieron entender esto y se abrazaron a esta idea. Yo lo veía compungido. Al delegado comunal, a quien le mando un gran abrazo porque entiendo también que es un hombre que está deseando que la historia sea contada. Así es, y que no se repita, que esto Alfredo, no se la señora Rosa decía, gracias a Dios y a nuestra Virgen, la Merced, el ejército vino, nos salvó, nosotros dos estamos vivos, ya somos abuelos y tenemos nuestra casita. Eso. Mirá vos. Eso sucedió en nuestra provincia. Claro, y aparte dignificar la vida del ciudadano, ayudarles a que salgan adelante, darles apoyo de lo que necesitan en sus carencias mínimas. Ellos son felices porque justamente, dice, nosotros no podríamos estar contando a ustedes esto, tal es así que llegó un momento en que se nos quebraban, porque obviamente recordar todo aquello a eso le causa mucho dolor, y por esa razón también esta cruz a post-mortem que se entregó fue tan bien recibida, fue como una rosa a este corazón tan dañado que tiene el pueblo del Teniente Verdina. Tucumán, después de 44 años puede decir, ese largo camino a casa se ha completado con la llegada de los padres de los hijos, de aquellos que sufrieron, de aquellos que esperaron que alguna vez su ejército
le tocase la puerta de su casa para decirle, están en nuestra memoria. Así es. No, este pueblo no olvida, nosotros no olvidamos, reconocemos a nuestros héroes, a nuestros verdaderos héroes, reconocemos a los veteranos de guerra de nuestras guerras. También tenemos unas en el norte, en la zona del litoral, que también están olvidados. Nosotros tuvimos un soldado que defendió él, una sola persona contra todo el enfrentamiento que se venía del Che Guevara. De eso nosotros no nos olvidamos. Sí. Sí, un caso particular también hubo en Formosa, que el soldado Luna le detuvo el ataque principal, al ataque al regimiento de Formosa, y todos pensaban que él era el pobrecito, conscripto, soldadito que no sabía manejar fusil, pero él repetía en cada tiro que hacía todo lo que le enseñó su cuadro instructor. Él cargar, apuntar, tirar, cargar, apuntar y tirar, y le frenó el ataque principal, o si no hubieran sido todos muertos los del regimiento. Un héroe. Es un héroe. Que es un por soldado. primera vez, hace 20 días, un juez le dio lugar a la madre para que sea escuchado. Bueno, Hay un creemos cambio. que se está abriendo el libro de la historia, Está y creemos que se comenzando. pueden escribir la verdadera historia. Así es. Estamos soñando con cosas como esa. Vamos a una pausa y enseguida estamos con ustedes. Seguimos con más Haciéndonos Oír. Estamos nuevamente con usted, con todas estas vivencias que hemos tenido, con todas estas cosas que hemos pasado, y no podemos salir de ellas, de verdad que no podemos salir. Y no podemos salir porque nos queda ese gustito de todas las cosas que vivimos. Miren, arrancamos ese jueves con todos los excombatientes, con los veteranos de guerra llegando, nos saludamos y comenzamos a meternos en lo que iba a ser, y de hecho fue una fiesta, porque para nosotros fue una fiesta, fue un regocijo. Yo la verdad no tenía idea que esto iba a suceder. Yo estaba ajeno totalmente, pensé que se trataba de un recordatorio como lo hacemos siempre. Entonces, bueno, tomamos un cafecito, los veteranos de guerra de Malvinas nos fuimos allá para desfilar, y de pronto comenzaron a hablar de este tema. El jefe de Estado Mayor nos trajo a memorias estas cosas, y rápidamente comenzamos a ver que estaba sucediendo algo que había sido impensado. 44 años después, la memoria, por un breve momento, se abrió para que pudiéramos acercarle a esos padres sufrientes, a esos hermanos sufrientes, lo que había ocurrido hacía 44 años. Me dolió. Vi hombres compungidos, vi tristeza. Muchos hombres y mujeres de ese pueblo lloraban directamente. Y ni que hablar el oficial de ceremonia, apenas podía pronunciar las palabras, al nombrar cada familia, cada madre, cada hermana, porque hay algunos que ya no están, o sea, los padres no están, pero recibía a sus hermanas y no podían dejar de llorar, parar de llorar, y todos se emocionaban, todos. Así que es re emocionante. Bueno, yo la veía a ella sacar fotos, y la veía a ella caminar, acercarse hacia un lugar y hacia otro. Muy y yo lindo. me había quedado en aquellos días. Me imaginaba por momentos cerrar los ojos y ver a mis soldados corriendo en ese monte, arrojándose al piso, y como cosa nueva, mirar, porque cuando entras en combate, ¿sabes a quién primero mira el soldado? A su jefe de grupo. Lo mira como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y es allí donde su jefe de grupo dice, al ataque. O es su jefe de grupo el que dice, fuego en aquella dirección. O es su jefe de grupo el que dice, hay que salir de esta zona. Me quedé tildado. Y por momento mi mente estaba solamente recordando su momento, y no quería ni por un solo segundo mirar en dirección
a esas madres que recibían esta distinción y rompían en llanto. Vos estuviste más cerca, ¿no? Sí, no, pero yo en algún momento, a mí me tocó ir filmando y sacando la fotografía, y en algún momento ya no podía sacar el pañuelo, o sea, no quería alargar y dejar de documentar aquello tan fuerte que estaba pasando, aparte de ver los rostros de las familias que estaban al costado, al saber que estaba allí el reconocimiento del ejército para ellos que habían sufrido tantos años el olvido de sus hijos muertos, de sus maridos muertos, de sus padres muertos. Entonces, estas familias tuvieron un pequeño rayito de luz y de esperanza en el corazón el día de ayer. Fue muy profundo, fue muy emblemático para muchos argentinos que sabemos que hubo una guerra, que nosotros sabemos que se defendió la soberanía de nuestro país, que sabemos que hay familias que han vivido situaciones extremas, como que lleguen a su casa, le traigan una olla grande y le diga, usted vengo dentro de 2 horas y por favor me prepara comida para 35 personas. ¿Y qué pasaba si no la preparaban? Había una agresión inmediata contra su familia y ellos permanentemente estaban viviendo eso. Ayer yo, mientras escuchabas a las familias que me narraban las historias que fueron viviendo cada uno, a la orilla de un fogón hermoso que tenían, un hogar hermoso que tenían en su cocina, uno miraba ese fuego y se imaginaba toda aquella historia. El teniente Verdina, como a las 7 de la tarde, salió de patrulla con su gente, entró a los cañaverales y en algún momento que iba por el costado del camino fue emboscado. Lo atacaron, lo pusieron bajo fuego. Yo les narro más o menos cómo los ciudadanos allá me fueron narrando la experiencia esta. Y bueno, fueron agredidos, fue él. Lo hirieron a él, lo hirieron gravemente primero, después al soldado Maldonado, y después hay un tercer soldado que no me acuerdo en este momento, que recibió el disparo en la mochila atrás en el jarro del mate cocido, según nos comentaba, y fue tremendo después cómo llegaron los helicópteros para cubrirlos, para evacuarlos, para poder sacarlos de la zona. Fue una historia tremenda. Todo esto nos contaban con lágrimas en los ojos. Alfredo, la señora de la casa dice, el oficial nuevo, subteniente Verdina, se presentó acá y dijo, señora, ¿me podría dar agua fresca y esas cosas? Yo soy el subteniente que voy a estar a cargo de este grupo. Y dice, sí, tiene acá la heladera. Ah, bueno. Y el paisano le ofreció la heladerita que tenía para que guardara carne fresca y pudieran cocinar, le trajo una ollita, todo eso. Y la señora se acuerda, la carita que tenía así un poco cabezoncito, sus ojos claros, su carita, su piel suave, nuevito, jovencito, lindito, decía. Atesora Mirá, la imagen, lo atesora el teniente Verdina. Éramos todos jóvenes. Claro. Éramos todos jóvenes. 44 años que esa señora recuerda la imagen, la carita del teniente Verdina. Y no fue fácil entrar al monte. Y no fue fácil vivir lo que vivimos. Por eso cuando esta gente se para delante nuestro y habla lo que habla y nos agrede como nos agrede, uno no puede menos que sentir un dolor profundo en el alma. Y eran jóvenes. Éramos jóvenes. ¿Cuántos años tenías vos? Y yo tenía 19 años. Claro, ¿estaban bajo fuego? Yo estaba bajo fuego a los 19 años. Y la historia, si me tiene que juzgar, que me juzgue por haber defendido mi patria, claro, por haber estado en ese lugar inhóspito, por haber peleado y creyendo hasta último momento que estaba cumpliendo una orden de mi jefe de Estado Mayor en ese momento, la presidenta de la Nación. Daniel, tengo entendido que vos tuviste una experiencia con las columnas guevaristas de niño, en tu infancia. Sí, cuando nosotros éramos chicos en Misiones, vivíamos en las chacras. Por las chacras pasaban las columnas guevaristas haciendo supervivencia, porque el comando de operaciones del Che Guevara estaba en Monte Carlo, hoy es Casa Histórica. Pasaban sí por los montes de San Ignacio, Misiones, Corpus, todo eso, y mi mamá lo que hacía, me escondía detrás de un árbol caído que había en medio del monte, que quedó una cuevita así, para que no me sacaran sangre. Eso hacían.
y había un muchacho medio, como se le dice, medio tontulo, vio que uno le dice así, no sabía que era un enfermito, que nos enseñaba a jugar a las bolitas, y él andaba en pantalón corto, pero él ya estaba en edad de levantar un fusil. En esos días de marcha, de que pasaban las columnas, desapareció, nunca más volvió a aparecer en él, porque ellos pedían colaboración. ¿Qué bueno, historia? si tu hijo puede levantar un fusil, colaborar con la revolución, decía. Bueno, nunca más apareció ese muchacho. Y sí, la revolución era meter una bomba donde había un montón de gente inocente que no tenía nada que ver. Colaborar con la revolución era ir a las casas y apretarte. Colaborar con la revolución era querer tomar el país y traernos su ideología marxista atea. Eso se llama colaborar para el país en el lenguaje de ellos. Por eso digo, es bueno que contemos la historia completa. Yo era 4 años, 5 años, 6 años y no me olvido. No me olvido por el miedo que uno tiene de que, aparte en esos tiempos, sacarte la sangre con esas cosas, cánulas de gomas que existía antes, esas jeringas grandes, era un trauma, digamos. Ahora se llama trauma, antes era un miedo, terror. Claro, era muy chiquito. Muy chiquito. Lo que vi en esta reunión, en este desfile, como decía hace unos momentos, la unión de 2 generaciones que combatieron por su patria. Y a mí me invitaron sin querer, Alfredo, a ser escolta de la bandera de los muchachos de las clases 53, 52, 55, ¿viste? O sea, héroes con héroes olvidados. Yo por lo menos estoy reconocido, pero ellos son héroes olvidados que han combatido. Pero aparte sabemos que durante los desfiles, los 9 de julio, en 25 de mayo, que cuando ellos quieren ingresar a desfilar con la mayoría de las tropas de los cuerpos de las fuerzas que están desfilando, son bloqueados para que no se presenten en el desfile como la Operación Independencia. No quieren que desfilen ellos porque lo quieren ocultar a estos héroes que nosotros tenemos en las Fuerzas Armadas. Es que aceptar que ellos combatieron es aceptar que hubo una guerra, porque ellos dicen que no hubo una guerra, que ellos eran una especie de Santa Claus que fueron atacados. Porque si ellos reprimidos. Y que fueron reprimidos. Sí. Porque si ellos aceptan de que estos soldados, ciudadanos argentinos, desfilen como parte del operativo Independencia, como parte de aquella guerra, entonces tendrán que aceptar que exactamente existió una guerra, que de hecho fue así. Claro. Aparte hay un Capitán Viola, también una historia acá en Tucumán, sí, ¿no? Que porque en ese momento fueron asesinados el Capitán Viola con su hijita de 3 años. Un ataque artero entre los vehículos y murieron esas 2 personas. Y la señora, como está muy anciana, le iban a llevar el presente ahora, cuando terminaba la ceremonia ayer ahí, a la casa porque no se podía desplazar, una cosa. Teniente Berlín. Vos disculpame que nos hayamos detenido en esto, sí, que hayamos tratado solamente este tema. Créeme que había un montón para tratar, pero no podemos pasar de largo la historia, no podemos ser olvidadizos, no podemos sufrir esa amnesia que ha sufrido muchísimos, porque saben, cuando el ejército salía a la calle, su pueblo estaba con el ejército. Nosotros veíamos en su rostro, en su accionar, en la forma que colaboraban. Miren, la guerrilla se venció en Tucumán gracias al esfuerzo del ejército, pero también gracias a la gente. La colaboración de los paisanos y las familias y todo eso. Ahora también nosotros debemos recordar y debemos tener en cuenta que hay una situación caótica que estamos viviendo a lo largo y a lo ancho del país, que tenemos una situación de inseguridad, tenemos una situación que nosotros hoy vivimos presos en nuestros domicilios, que cada vez que abrimos la puerta hacia la calle estamos apretando las carteras, las mochilas, tenemos miedo por nuestros niños que andan solos en la calle cuando van o vienen de la escuela. Hoy asesinaron a un niño de 12 años. Yo cuando leí la noticia no podía creer, por robarle la mochila. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos viviendo, hay gente que está pidiendo
que vuelvan las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que luchar por esta democracia, tenemos que seguir adelante luchando, pero con una democracia por valores, una democracia que si a nosotros nos dijeron una campaña política, tal cosa es el proyecto que nosotros queremos llevar adelante, que después lo lleven adelante a rajatabla, que no nos cambien el paso de baile con la música que le van presentando. No, señor, las cosas tienen que ser claras y transparentes. Los valores hay que seguirlos hasta el final. Si ustedes saben que hoy quieren atentar o avasallar a nuestros niños en la escuela, diciéndole que nosotros tenemos, por ejemplo, otros géneros más. Yo no sabía, la verdad que yo nací que eran varón y mujer. Que saquen la palabra mamá y papá de la escuela. ¿Saben cómo aprendí a escribir con mamá? Con papá. Son las primeras palabras que se aprenden en primer grado. Entonces, toda esta incertidumbre que creó en aquel momento también en las facultades, ellos comenzaron todo un trabajo terrible de inteligencia en las facultades, que hoy en día algunos todavía tienen intenciones de seguir con ese movimiento, sin tener en cuenta el daño, el quiebre que le hace a nuestra patria. No tienen el más mínimo amor por nuestra bandera. No piensan en el daño tan profundo que le pueden causar. En realidad creo que no les interesa. Están haciendo, es el calco del ayer. Pareciera que no aprendimos nada. Parece que la historia que nos abofeteó en el ayer no nos enseñó que hoy es el calco de lo que pasó. Universidades tomadas, alumnos que son el presidente de estudiantil que se levantan por sobre los profesores, por sobre todo lo demás y dictaminan las cosas que van a hacer. Jóvenes diciendo cómo debe ser la agenda del colegio, de la universidad. Aparte tenemos un partido, esto fue tremendo, ¿no? Un partido obrero cortando una de las avenidas más importantes de nuestro país, un polo obrero que pide por planes, o sea, no piden trabajo, sí. no piden un aporte o hacer un taller, no piden que lo enriquezcan espiritualmente, piden aumento de los planes. O sea, el plan que le sacan a usted, señor trabajador, como parte de los impuestos que le retienen y que van al Estado, le tiene que pagar a esta gente sin valores, sin educación, que no le interesa aparte, con embarazos adolescentes, que no se terminaron de preparar ellos por ser tan adolescentes y tener que educar a un niño así, sin tener una preparación, una finalización de sus estudios. Entonces, en el momento ¿en qué se convirtió el plan? En un negocio y una conveniencia para la familia, y tratan por todos los medios de llevarlo adelante. Bueno, estamos donde estamos porque muchas cosas han quedado atrás. Porque ha quedado atrás la educación, porque ha quedado atrás la palabra del anciano, que era respeto. Así es. Porque ha quedado atrás la palabra del profe, que miren, cuando el profesor a mí me mandaba una nota a casa, Yo temblaba. Primero me la tenía que arreglar con mi viejo. Sí. Y después de arreglarme con mi viejo, tenía que ir y pedir disculpa al profe. No es que mi viejo me decía, esa profesora seguro que te enseñó mal. No. Ahora la madre lo primero que dice, el profesor enseñó mal, y algunos la golpean a la maestra, ¿no? Algunos golpean a la maestra. A lo que llegamos. Y las madres también, los padres golpean a las maestras. ¿Sabe qué? Mi mamá me hacía conocer la chancleta y después yo llegaba al colegio de la manito de mamá, que era una especie de Superman, ¿viste? Sí. Porque ya por el camino, aparte de haberte hecho conocer la chancleta, te venía amenazando en do, re, mi, fa, so, así, ¿viste? Claro. Ese era el mejor psicólogo de nuestros tiempos. Pero más vale. Aparte, bueno... no existía la psicología. No. Hoy en día nosotros sabemos también que hay genios, hay una evolución muy grande, que en algún momento vamos a hablar de los chicos de hoy en día. Acá estamos haciéndonos oír este tema. Hoy fue
nos pegamos, teníamos un montón de trabajo para desarrollar y nos pegamos en esta movida tan fuerte que fue el día de ayer y bueno, fue muy profundo el cariño que le tengo a todo este pueblo, esta poblada que fue tan hermosa, el Teniente Verdina. Les mando un beso enorme a todos ellos que están hoy en el aire escuchándonos, que yo sé que nos están escuchando, les mando un beso enorme. Bueno, también decir que para que estas cosas tengan un fin, debe haber un mensaje claro. Y en este tiempo, si usted me quiere decir que voy a hablar de política y le molesta, lo siento, tápese los oídos, pero tiene que saber la verdad. Un país se mueve en base a la plataforma política que tenga su gobierno. Así es. Y la plataforma política para este tiempo que nos habla de algo diferente, la tiene Gómez Centurión. Así es. Y firme, y en cada vez que lo quieren avasallar lo demuestra. Y bueno, quedó pendiente tu tema, Daniel, ya lo vamos a desarrollar, no nos olvidamos. Le pido disculpas a la audiencia, ya en el próximo programa vamos a volver a hablar de Malvinas, del 1 de mayo, del primer muerto de la compañía Mar y del soldado que lo socorrió y lo llevó a través del cerro y lo hizo evacuar una camioneta hasta el hospital militar de Pueblo Argentino. Su nombre es Torrente. ¿Nos estamos yendo? Un cariño enorme, haciéndonos hoy, los Gracias. esperamos el viernes. Fue muy lindo, fue muy hermoso compartir con todas las cosas que sucedieron, con las vivencias que pasamos, con las cosas que suceden aquí adentro, porque está esto caliente todavía. Un abrazo grandote. Un beso saludo enorme. al señor Díaz, que ya lo vamos a visitar de nuevo. Sí, quedaron pendientes esos ricos mates que nos ofrecieron. Fundamentales. Chau, chau, hasta luego.